Buenas tardes, Arratsaldeon. Exacto, lo voy a hacer bilingüe porque Ismael está estudiando euskera. Estamos a ver si lo alfabetizamos. Me enseña los truquitos, claro. Y bueno, yo le enseño euskera poco a poco, a medida que vaya pasando la presentación. A mí se me va a ir pegando el acento de Algeciras, me suele pasar bastante. Pero bueno, muchísimas gracias a todas y a todos por venir. Gracias a Joker por darnos esta oportunidad. A Ismael, por supuesto. Gracias a ti, David, por acompañarme. Y bueno, la verdad es que el motivo de la presentación es, por un lado, la suerte de tener aquí a Ismael durante este año. No encuentro otro sitio para irse más lejos que la otra punta de España, entonces siempre... Y más me quiero quedar. Por favor. Y por otro lado, pues con motivo de la publicación y la presentación de este libro de relatos basados en Edgar Allan Poe, en la caída de la casa Usher y la verdad sobre el caso Valdemar. Dos de los relatos clásicos, o bueno, por decirlo así, mayores dentro de lo que es la producción de Edgar Allan Poe, y sobre todo por ese trabajo de Ismael como artista, dibujante e ilustrador. En este sentido, pues decir que yo creo que Poe es una figura central, ¿no? Bueno, en nosotros seguro. Bueno, gracias por venir, a Arratsaldeon, a todos. Gracias David también por... hablamos, sí, podemos hacer una tertulia mucho más dinámica. Edgar Allan Poe ya, como muchos conocemos, es el maestro del gótico, ¿no? Como ha llegado a conocerlo ahora, ¿no? Pero también tiene muchos relatos, ha sido pionero, ¿no? En tantas disciplinas, en tantas temáticas. Aparte de periodismo, hacía también muchos ensayos, se hizo famoso hasta por un libro de conchas, ¿no? Es lo que más creo que ganó más dinero. Pero Poe lo conocemos todo por sus relatos de terror gótico y sobre todo porque uno de los pioneros de esa literatura, por así decirla, más autobiográfica, ¿no? De lo que eran sus propios, de escupir sus propios miedos, su propia sociedad en la que vivía, ¿no? De una América naciente, ¿no? Y bueno, pues hacer todo este proceso de ilustrar a Edgar Allan Poe, que ahora comentaré por qué son estos dos relatos, como bien ha dicho David, son de los más conocidos, de los 60 y tantos que tiene Poe. Podíamos haber elegido otros, pero estos son como los más, y comercialmente hablando, pues claro, las editoriales no se mojan en otros, aunque ahora iremos a otros proyectos que tengo futuros con él, que seguiré con Poe, sigo ahí aliado en cuerpo y alma, y hacer todo este proceso creativo conlleva pues la responsabilidad de estar de ilustrar a un literato tan universal como él, que en el que tantos ilustradores a lo largo de la historia también han tenido que representar, incluso hasta... Yo cuando indagué, yo sabía que había muchos, ¿no? Richard Corben dentro del cómic, de los grandes, pero hasta descubrí hasta Edward Manet tenía dibujos del gato negro, ¿no? Y era una responsabilidad bastante apabullante para mí, pero claro, la editorial me dio libertad, carta libre para poder hacer lo que yo quiera. Entonces, claro, el proceso ya es diferente a cuando te hacen un encargo, que te dan unas pautas, cómo quieres hacerlo, con qué estilo, con qué tono, que cuando tienes que sacarlo tú de tu propia tripa, ¿no? Y Edgar Allan Poe te lo pide y entrar en esa agua profunda que tiene su entrelínea, su alta literatura, y estudiar todo eso no deja de ser como un trabajo casi psicoterapéutico, porque hacer todo este tipo de imágenes, hacer estos relatos, como la caída de la casa Usher, que podemos empezar con la casa Usher, son dos relatos, ¿no? También de Valdemar, están hilados porque hablamos de que dos relatos podíamos hacer para hacer un libro de esta colección, porque ellos ya han sacado una colección sobre el Lovecraft con otros autores, y a mí es la primera vez la editorial que Minotauro, que me daba pues hacer las ilustraciones de Poe. ¿Qué ocurre? Pues que son dos relatos que están hilados, la muerte está muy presente, la decadencia, y aquí estamos hablando de una casa, la casa Usher, y en el caso del señor Valdemar es un cuerpo humano, pero los dos tienen ese hilo conductor que es la decadencia, la muerte que siempre está presente,
vamos a hablar de todo ello, de lo que nos parece todo la muerte, lo efímero que es la vida. Y bueno, aquí tenemos, yo puedo contar, pues ahora hablaremos de las imágenes, de cómo ha sido el proceso creativo y el imbuirme sobre todo en las palabras de Poe, que no deja de ser una carga bastante emocional por lo que conlleva, ¿no? Y nada, pues podemos hacer una tertulia, cuando queráis también podéis interrumpirnos y preguntarnos lo que queráis. Yo estoy abierto a contaros y abrirme la tripa porque para eso estamos, ¿no? Si nos vamos, o sea, hacer estos trabajos te reafirma que la vida es corta, de que nos vamos a morir todos, que todo no tiene tanta importancia, y así que hablaremos con totalmente el pecho abierto, así que nada. Sí, que además es algo que yo creo que es de lo más importante que tiene este tipo de actividades, ¿no? O sea, el contacto con vosotras, con el público y el poder conocer de primera mano, ¿no? Pues, autores que, bueno, pues que te cuentan su experiencia y que efectivamente te dicen que hay vida, ¿no? Más allá, que es algo que está presente, como decíamos, en los relatos de Poe y que muchas veces pues, es algo que tratas de transmitir cuando estás, por ejemplo, en la faceta docente, ¿no? Pues tratas de imbuir ese ánimo, esa ilusión, ¿no? A las nuevas generaciones de artistas, de dibujantes, que muchas veces pues ves efectivamente, ¿no? Como cuando acabas la formación te asomas al abismo y realmente pues acojona. Y tener, ¿no? Este tipo de trabajos donde vemos como retomando un clásico como Poe se le puede dar un punto de vista diferente, ¿no? Porque yo en el dibujo traía un montón de notas sobre cómo trabaja Ismael. La verdad es que tengo la suerte de conocer su trabajo desde hace muchos años, pero además de eso yo creo que es algo que compartimos, esa idea, ¿no? De que cuando un artista se asoma a la obra de otro, en este caso Poe, yo creo que el vínculo que tú tienes con ese artista es muy importante. Y en el cine lo vemos muy claramente, ¿no? Cuando vemos películas rodadas por directores que muchos de ellos asumen que ni siquiera se han leído los libros sobre los cuales ruedan las películas, ¿no? Y eso yo creo que lo supuran las obras. Entonces, en el caso de Ismael, no nos pasa, ¿no? Bueno, porque David, creo que es importante meterte de lleno. Es verdad que a lo largo de mi trayectoria pues me han hecho encargos, aquí algunos seréis ilustradores o queréis ser futuros artistas en el cine, gracias a todas mis escuelas que han venido, muchos de ellos, y al final todos los caminos conducen al mismo punto, ¿no? Y creo que es importante imbuirte eso, meterte de lleno en la obra de un autor, en el caso de un ilustrador que va a acompañar a una obra literaria, tener que traducirlo al lenguaje gráfico, ¿no? Y creo que es principal, eso creo que hacer el ejercicio de preproducción, que es el que te anima, ¿no? Cuando en el caso, pues, imaginaros, ¿no? Ilustrador que me hacen el encargo de hacer esto, ¿no? Pues yo al principio te emociona mucho, estás súper contento de una producción bonita, en la que va a quedar un buen resultado, pero la responsabilidad es gorda, ¿no? Como ya he comentado. Y claro, ese proceso de preproducción es muy bonito, porque tienes que leer a Poe, tienes que leer biografías, meterte también en su mente, por qué escribía esto, todo está relacionado y determinado por una sociedad totalmente distinta a la que vivimos ahora. Ante la muerte acechaba a sus anchas, estaba enfermedades por doquier, morían, bueno, en su biografía su madre murió muy joven, el padre, su mujer también, él mismo murió muy joven, todo estaba, y claro, Poe ya era un chico triste que viajó también a Inglaterra y se contaminó de esa manera, de esa estética gótica, de esa arquitectura isabelina, todos esos cementerios que tanto nos gusta ahora en las películas, pues eso ya Poe lo traía de base, y aparte su propia vida, ¿no? Tan truculenta, ¿no? Y eso se plasma, y él lo plasma muy bien en sus relatos, y todo eso creo que es bueno también contagiarte de esa atmósfera para poder hacer los dibujos de manera que sea lo más fiel a su concepto desde mi punto de vista, claro. Yo ya vengo de trayectoria, de haber hecho alguna portada gótica. Yo vengo en verdad del mundo de Tolkien. Yo empecé de chavea por el mundo de la fantasía, la espada y la brujería, pero con el tiempo pues los derroteros te llevan por algún sitio y vas haciendo
algunos encargos relacionados con el tema y al final pues tiras por ahí. Yo ahora mismo estoy muy feliz, muy a gusto de trabajar con esta temática oscura, quizá porque eso también me preocupa los mismos temas. Intento ser una persona alegre, pero por dentro todo el mundo tenemos nuestros miedos, nuestra mierda, y creo que como Poe es importante canalizarlo a través del arte, ya sea pintura, dibujo, cine, cualquier expresión artística, la poesía, ¿no? Una de las magnas representaciones del arte. Y para poder entender el mundo, para poder tener tu propia catarsis, epifanía de darle sentido a todo esto, ¿no? Poe pues vivía en esa época más dura, más oscura, y claro, yo desde 200 años después tengo que hacer una conexión, que eso creo que es lo bonito y lo que a veces mucho me planteo, que es el poder conectar con una persona que ya está muerta. Esto suena a espiritismo y todo, pero en verdad el Poe es la obra, su obra literaria, como tanta gente que han dejado, se van, ¿no? Ayer se fue Robert, pues, pero queda su música, ¿no? Y ese es el mayor autorretrato de un artista, ¿no? Sobre todo cuando es sincero. Y meterte en este mundo tan oscuro, entenderlos, la muerte de su amada, de sus padres, su vida tan triste, ¿no? Y después llevártelo a tu terreno, y cuesta luego vomitarlo y asimilarlo porque es un esfuerzo psíquico, ¿sabes? Y sobre todo también liberarte de los clichés, ¿no? Tenemos tanto imaginario ya creado, ¿no? Cuando pensamos, ¿no? Decías, pues en la caída de la casa Usher, esa idea de la mansión gótica. Claro, Sí. liberarte de todas las imágenes que tienes previas para después hacerlo tuyo y aportarle, ¿no? Ese punto extra. A ver, todo esto se hizo porque también Minotauro vio que, bueno, se habéis dado cuenta, mucha gente que os gusta la ilustración, ahora han salido muchos libros de Frankenstein ilustrados, y puede parecer que es todo por una moda, pues es todo porque Guillermo del Toro ha hecho su gran película subvencionada por Netflix, una superproducción. Entonces las editoriales cogen el rebufo para aprovechar a nivel comercial. Es lo que pasa, ¿no? También que el arte se mueve en unos estratos diferentes a lo que también es el comercio, y a veces hay que saber diferenciar. La verdad es que yo tengo aquí la casa Usher, y son dos relatos muy importantes de Poe, pero también se pueden hacer otros más y dar a conocer al público otros tantos de los 60 y tantos que tiene. Pero las editoriales aprovechan. Este fue porque también salió la serie de Mike Flanagan hace 2 años, y bueno, y es como un valor seguro, que las editoriales no se van a calentar ni van a arriesgar tanto. Y claro, pues en mi caso, Mike Flanagan hizo su serie, la hizo a su manera de ver, lo hizo más al estilo más ecléctico, mezclando más incluso anacrónico, pero a mí como dibujante no quería hacerlo basado en esta época, porque realmente me encanta la época del siglo XIX, esa estética, ¿no? que hay. Entonces pues yo lo que quiero ante todo es divertirme, pasármelo bien, hacer un trabajo sincero con la obra de Poe, hacer un análisis exegético de sus líneas y quedarme con conceptos que están ahí escondidas, ¿no? Y intentar sacarlo luego a la luz, pero sobre todo pasártelo bien, ser sincero con uno mismo, y el resultado es este que podéis ver, vais viendo. Y cualquier pregunta que queráis hacerme también estáis abierto, por tú, David. Sí, eso, yo creo que eso se nota, ¿no? O sea, cuando un autor trabaja con la libertad que te puede dar, en este caso una editorial, y tienes la suerte de poder, digamos, que llevar adelante un proyecto como este, se traduce en las imágenes. De hecho, una de las cosas, esa libertad se puede ver, por ejemplo, en el estilo. O sea, cuando vas recorriendo las más de 30 ilustraciones que tiene el libro, te vas dando cuenta de que la mano de Ismael va saltando de un registro a otro. Siempre es cierto que hay esa cadencia en el dibujo que se nota, pero es verdad que las estrategias que utiliza, el cómo enfoca, ¿no? Tanto desde el color o la austeridad del color, los recursos, la tinta, la acuarela, el lapicero, algún pequeño toque quizás digital. Bueno, es que claro, David, también nos venden, o eso de como socialmente crearte la marca, eso de crearte una propia marca. Creo que eso es un delito, cuando realmente somos personas mutables de un día para otro y podemos cambiar y aceptar. Eso de que te exijan tener un estilo,
me parece un poco ya en contra de lo que es la libertad de poder hacer tú algo, porque estamos para eso, ¿no? Para los creadores estamos para arriesgar y sobre todo divertirnos. Si me apetece hacerlo de esta forma, pues tengo que ser sincero, ¿no? En mi caso sí es cierto que he llevado una línea más ecléctica, de mezclar acuarela, carboncillo, técnicas tradicionales, porque también me lo pedía el cuerpo. Es decir, estamos viviendo en un mundo ahora totalmente aséptico, de pantalla, constantemente, ¿no? Todo muy digitalizado, y creo que es necesario volver a estas técnicas, por lo menos yo por mi parte la necesito, porque necesito esa liturgia, el tacto, el sonido de las cosas, que los sentidos estén envueltos, ¿no? No solamente todo esté en la pantalla, que es lo que estamos consumiendo mucho durante el día. Sí, las imágenes, la verdad es que, ¿no?, respiran materialidad, ¿no? O sea, ves el dibujo, ves el lapicero, ves la tinta. Y ya es el ritual, tío, el ritual de poder coger un dibujo o un papel y enfrentarte a ello, saber que puedes errar, que es lo más maravilloso. Yo cada vez creo que hago más apología al error como aprendizaje y como también como seña de identidad de lo humano. Somos seres con alma o sentimiento o conciencia que nos podemos equivocar, y claro, vivimos en una sociedad en la que te venden que tienes que estar totalmente alegre, abierto, que todo salga perfecto, y perfecto entre comillas, que al final ha llegado la IA, la irrupción de la IA, con una estética totalmente perfecta, con una luz perfecta, unas caras perfectas dentro de los cánones preestablecidos. Y claro, ante todo eso creo que tiene que haber una especie de revolución, ¿sabes?, en todas las disciplinas artísticas, para decir que estamos aquí para equivocarnos, para dejar nuestro sello, nuestra impronta humana. A mí, por ejemplo, mira, esta ilustración que está saliendo, pues quiero que el humo pues sea un rasgado del papel, porque juego también con eso, de que el papel forma parte de la obra, no solamente un soporte, sino que es un objeto en sí, sagrado. O sea, una hoja de papel es algo que para un dibujante tiene que ser como... Sí, elegir el tipo de papel, ¿sabes?, el grano, la textura. Y todo eso te lleva a una conexión más contigo mismo, ¿no? Sobre todo, yo que entiendo esa manera de concebir el arte a través de... Soy un fetichista en ese aspecto de tener tus pinceles, tu lápiz, si tienes que parar a sacarle punta, todo eso te mete en una ambientación que quizás necesitemos todos. Y dibujantes, ahora que estamos trabajando el cine, pues hay muchas disciplinas, estamos trabajando con materiales, entender cómo es el material. Todo eso te lleva a una aventura que es para, sobre todo, conocerte a ti mismo. Sí, que tenés una conexión también con lo, ¿no?, con lo más analógico, con lo material, con el... Sí, pero el tacto. a ver, tiene que haber un casamiento, ¿no? Estamos en un mundo digital y el que es, ¿no? Esto abre el debate a lo de la inteligencia artificial, pero es cierto que cuando yo hablo con algunos amigos artistas, pues es que también la fotografía cuando salió fue un atentado ante muchos dibujantes o pintores se alzaron la voz ante la fotografía, porque la fotografía llevó al cine, y el cine también es otro arte y del cual yo también tengo mucha influencia a la hora de dibujar, ¿no? Pero claro, eso es un debate porque la inteligencia artificial creo que anula totalmente, a no ser que ya hagan algo que me emocione, pero es que... Pero es que va más allá de la herramienta. O sea, ya no es solamente una herramienta en manos del artista, ¿no?, sino que desaparece la figura del artista detrás de la herramienta. Claro. Y eso hace, Sí. ¿no?, que pone en peligro un poco, pues, esa esencia, ¿no? Al final, pues bueno, siempre lo tiene, ¿no?, lo que decíamos antes. O sea, no es tanto el estilo, ¿no?, de decir, bueno, pues es reconocible la mano de Ismael, sino es reconocible la mano, es reconocible esa sensibilidad, ese acto casi inconsciente que tienes, ¿no?, de que solamente el artista que practica y que trabaja desde el arte lo puede sentir, ¿no? Es decir, bueno, saber cómo te enfrentas a tu trabajo desde el trabajo, no desde la teoría. Cada uno busca su lenguaje a través de diferentes técnicas. Antes estaba hablando con Andrea, que también está estudiando ilustración, y claro, yo le he dicho la necesidad que tengo de trabajar con el dibujo, porque también mis referencias han sido pues la escuela de la Golden Age of Illustration de americana del siglo XIX. Estoy muy influenciado por toda esa gente que trabajaba en la tinta, estaban muy... casi no se distinguía quién era pintor con ilustrador, que ahora
parece que hay como unas líneas en las que la ilustración puede parecer más de diseño, pero en el siglo XIX había total. Es que la ilustración no deja de ser una pintura que acompaña un texto, ¿no? O como un banda sonorista, ¿qué pasa? ¿No es músico? Pues sí, el músico pasa que tiene que ir de la mano de otro concepto o de otra disciplina de artística. Y claro, pues mi influencia vienen de toda esta gente, de Goya, también de Fortuny, de Zuloaga, tantos pintores que yo siempre quise llevármelo a ese terreno. De hecho, una de las grandes influencias mías fue Alan Lee, que era el dibujante del Señor de los Anillos, y alucinaba cómo hacía ese tipo de ilustraciones de acuarela para hacer un mundo fantástico, ¿no? En una moto de plástico. La he puesto a huevo. Y entonces, claro, pues mi línea tira por eso, pero porque ante todo quiero ser fiel a mí mismo de qué es lo que quiero llegar, eso también te lo da los años. Como he comentado, Andrea, me dirijo a ti porque desde del gremio y sé que el mundo de la ilustración tiene su camino propio, ¿no? Tiene su idiosincrasia, y vas dando bandazos, vas aprendiendo de una cosa, vas trabajando también del diseño con el ordenador, cosas más limpias, pero llega un momento en tu vida en el que ya vas eligiendo cuál con el que realmente te sientes más cómodo, ¿sabes? Y al final tira por ello porque pasan los años y al final tienes que, no es que busques el estilo, pero que te busques a ti misma como con lo que realmente estás más a gusto, disfrutando también, ante todo. Disfrutando y sufriendo, ¿eh? Cuando se sufre también hay un cierto goce ahí porque las cosas creo que funcionan también así, ¿no? Que no sea todo tan automático, que es lo que nos estamos llegando un poco al automatismo ese robótico de producción, ser productivo constantemente, a veces nos cuesta asimilarlo, de tener que ser totalmente productivo. El Instagram, todos estos medios parece que te piden que todos los días cuelgues un dibujo. Es todo muy acelerado en el mundo en el que vivimos. Y creo que hay que tomarnos nuestro tiempo, disfrutar con lo que hacemos, borrar, tirar y volver a empezar. Y así creo que, por lo menos yo ahora mismo desde mi punto de vista lo veo así, ¿sabes? Sí, eso es algo que cada vez valoras más, ¿no? O sea, el permitirte el lujo de equivocarte, ¿no? O sea, encontrar dentro del error el valor que tiene ese error. Claro, si es que creo que es de lo que más aprendemos, ¿no, David? Sí, sí, sí. Nada. Y hablando pues de la casa Ucher, que podemos, si quieres tú, hacer una pequeña introducción. Sí, bueno, pues la casa User es, dentro de los dos relatos que recoge el libro, es quizás un relato mayor, tanto en extensión y un poquito más reciente, es del año 39. Y bueno, además de esa idea gótica, clásica, ¿no? Pues de la idea de la mansión gótica como tal, yo creo que recoge muchas ideas propias de la época, esa separación entre el cuerpo y el alma, ¿no? Pues representado en el personaje de él, esa cadencia hacia la locura, o el de ella, ¿no? Esa parte del cuerpo en descomposición, o la idea de la casa como cuerpo en sí, ¿no? Como algo que tiene, digamos, que vida propia, es decir, la decadencia de los personajes, cómo se va, Sí, sí, también. digamos que viendo en la propia casa, ¿no? A medida que ellos van, digamos, que degradándose, la casa también sufre el mismo proceso. Y luego, pues, yo creo que es algo, además también en el propio dibujo también de Ismael se nota mucho la idea de la grieta, ¿no? Esa separación entre lo físico y lo espiritual que aparece, ¿no? En una de las últimas ilustraciones, rasgado, con ese sol rojo. Sí, es que eso no está aquí, pero sí, es que Poe, ay, esto se ha ido ya algo, ya está apareciendo, ya se está manifestando, El espíritu. ya se está manifestando Poe. Pero sí, en todas las presentaciones pasa algo, está guay. Sí, lo de la grieta es que la caída de la casa Ucher creo que hace como un simbolismo. Nosotros hablamos mucho allí en el cine sobre los simbolismos, pero creo que hay bastantes, se puede entender en muchas culturas, ¿no? Las grietas creo que es algo que, como bien ha dicho David, son estados liminales, ¿no? Entre la vida, la muerte, puede ser una línea que separa una cosa y otra. Y Poe jugaba mucho en esos aspectos, entre qué ocurre en esos estados, ¿no? En límites. Y la casa pues no deja de ser un símbolo de esa familia en decadencia. Y yo ilustrando este relato pues me planteaba esas cosas, ¿verdad? Dices que nuestra casa, nuestro hogar, lo que construimos a lo largo de nuestro tiempo, nuestras películas, nuestros libros, todo eso llegará un día en el que lo revenderán o se caerá con tu propia muerte y
todo eso que tú has construido, que no deja de ser la importancia del hogar, que es una extensión de tu alma, de tu espíritu, de tu forma de ser, luego llegará un momento en el que caerá o pasará a otras manos, pero todo es, el contexto que has creado se va contigo, ¿no? Y aquí en el relato de la caída de Casa Usher, pues habla biográficamente, hace Poe un ejercicio de representar su propia vida. Hay un hermano que vive con una hermana, Poe se casó con su prima, hay una especie de incesto, pero bueno, eso está soterrado de manera secundaria, pero sí es cierto que Poe no tiene tampoco legado, no dejó hijos ni descendencia, y creo que este es el relato que más autobiografía se puede ver de él aquí. ¿Sabes? Una persona que ya está en total descendimiento emocionalmente, tanto de salud, su hermana que también está ahí medio enferma, que muere, y todos los ingredientes que Poe trabajaba a lo largo de su vida, o que quizás gestionaba psicológicamente, como es también ese miedo a la muerte, como sería, o el enterrarte vivo. Sí, esos Hoy en día te pueden... Una campanita en el ataúd. Antiguamente tienen que poner una campanita en el ataúd, a ver si hacia la cuarentena que viene, ¿no? Porque enterrarte vivo era como algo de miedo que lo tenía ahí, Poe, y que lo representan los dos relatos. y también hay varios relatos de él sobre este mismo tema. Entonces aquí donde condensa toda su bonita mierda interior y la traslada. Y claro, yo como ilustrador tengo que hacer ese análisis de todo esto, y claro, aunque los tiempos cambien, la muerte sigue ahí, ¿sabes? La muerte a todos nos acecha, es caprichosa y te hace los mismos planteamientos, las mismas dudas, mismos miedos, y claro, hacer esto pues requiere emocionalmente estar un poco preparado y después descansar, claro. Y nada, pues ya a ver si encontramos el de Valdemar, que también esto es de otro autor, qué guay. Pues a ver, creo que Valdemar está por aquí, que Valdemar también es un relato. Es que a ver, la colección tiene dos relatos porque por extensión podía haber sido uno, pero por extensión entraban los dos, ya que los de Lovecraft, la otra edición que hacían de Tomás Hijo, pues también tiene el mismo tamaño, el mismo grosor, entonces había que hacer dos relatos. Entonces el que elegimos, que ahí ya también le di yo más, me impuse más, fue el del caso del señor Valdemar, que es un relato que también habla de la decadencia, pero también del experimento, de los miedos que había en esa época en la que la ilustración nació. El hombre podía estar más nutrido y se acercaba más a la ciencia, había mucho avance científico, pero también había ciertos miedos y surgieron también pues hasta sociedades espiritistas. Es muy curioso como al final la razón y al final la emoción tienen que convivir. Y en el caso del señor Valdemar es una historia muy potente, porque este hombre que estáis viendo aquí, bueno, en esa época Poe era muy un poco, se alejaba o tenía también ciertos miedos a esos usos para ciencia, como era el mesmerismo, que el mesmerismo es una... Pero pues si quieres puedes contarlo. Sí, básicamente es lo que llamaríamos un hipnotista, ¿no? De ahí viene la hipnosis, pero eso del siglo XVII, Mesmer, un filósofo alemán que decía que podía conectar con la fuerza animal, ¿no? Que está como en el universo, y era como una especie de Reiki, para que los que conozcáis el Reiki, ¿no? Que era, con imposición de mano curaba, se hizo amigo de María Antonieta, incluso de Mozart, ¿eh? Este tal Mesmer. Y claro, el mesmerismo, algunos lo conoceréis por el disco de System of a Down. Y claro, aquí en este relato es un hombre que en su umbral de la muerte, o que está ya muy enfermo, totalmente ya acercándose, al final pues se presta ante un mesmerizador de esto, que aparecerá por aquí. Bueno, esta es una de las primeras ilustraciones que hace, sobre todo para hacer como un cartel antiguo, para hacer presentación del relato, pues se presta a que le hagan la hipnosis en el umbral de la muerte, ¿no?
¿qué ocurriría si te paralizaran y te hicieran hipnosis en ese estado liminal que hemos estado hablando antes? Esa grieta, ¿no?, entre la vida y el más allá, ¿no? Y claro, este hombre, ve, aquí vemos una escena en la que le está haciendo esa imposición de manos. Aquí jugué con líneas para intentar representar esa fuerza invisible, ¿no?, jugar con la trama. Y claro, ¿qué ocurre? Que este hombre, en el momento que lo hipnotizan, pues es uno de los relatos más truculentos y también más escatológicos, porque, bueno, no os quiero contar el final, estaría bien que lo que no los conozcáis, que veáis el libro y lo leáis. Aquí no están todas las ilustraciones, pero también juega con eso, ¿no?, con estados en el umbral, ¿no? Y eso es lo que también me interesa a la hora de trabajar con el arte. Todos estamos, cuando creamos, nos dejamos estar en un umbral. Y aquí lo representa de una manera, pues siempre con el tono ese que da Poe, ¿no?, con la muerte, lo truculento, lo escatológico. Y me divertí mucho con este relato, la verdad. Se nota que hay mucho juego también, ¿no? Entonces te da mucho juego, ¿sabes? Entonces aquí, incluso las páginas finales que no están aquí puestas, sí, ahí hice un juego también más conceptual de quemar el dibujo, lo podéis ver, hace una secuencia de cómo va el tío degradándose, y la verdad que me lo pasé bien, pero claro, después hay que digerir toda esta caca, tío. Y encajarlo en el libro, y que no te lo echen para atrás, ¿no? Que muchas veces también. Bueno, no, es que eso es la suerte que he tenido de que Minotauro, mi editora, que es la directora de Minotauro, me dijo, hazlo como tú veas, y creo que es una buena apuesta hacer eso con cualquier ilustrador, con cualquier artista, de que no se metan tanto en tu trabajo y te digan, esto está mal, o esto no me lo pongas, porque ese momento es cuando ya te bloquea y ya haces el trabajo por inercia, ¿no? Y claro, no me echaron ninguno para atrás, creo que lo hice de la mayor sinceridad posible de lo que entiendo como es la muerte, porque ese dibujo final lo dejé para de colofón, ¿no? Porque quería que también mi dibujo muriese. Entonces empecé a quemarlo, a que se derritiera, bueno, porque lo hice sobre un plástico, sobre una bolsa de plástico blanca, vamos, hice el dibujo con un indeleble, se me ocurrió esa idea, y registrarlo luego pues con cámara de fotos y que quede eso patente ahí, ¿no?, en el libro, que esté esa muerte ahí, como lo que hemos estado hablando antes, ¿no?, del legado de tantos artistas que llevamos en nuestra carga, en nuestra mochila, tantos que disfrutamos y aprendemos, que están todos más muertos que vivos, ¿no? Yo creo que aprendemos mucho de tantos que... Eso es porque tienes fijación por los muertos. Tengo fijación por los muertos, tío, ya me lo dice esta gente. Y claro, todo eso al final pues llega a un momento casi epifánico de revelación, ¿no? Sí, porque se refleja también en el ritmo de las imágenes, ¿no? O sea, que a lo largo de los distintos relatos las imágenes ocupan un espacio importante, pero van como alternos, texto, imagen, y justo esa decadencia final es como una metralleta, ¿no? Como que casi recuerda a esas imágenes de cine del celuloide ardiendo, claro, como va deshaciéndose. Sí, era un poco eso. Aunque también me basé en la idea, que me encantó, no sé si tú la conocerás como grabador que eres. Hay una movida de grabados en Japón que empezó en el siglo XV, que se llama el Kusozu, creo que Kusozu, que es los 9 estados de la putrefacción. Era alucinante porque claro, antes no había cementerio y dejaban los cuerpos en el campo, y había una serie de grabados que era la secuencia de los diferentes estados del cuerpo cuando va muriendo. Y lo registraban en grabado y los vendían como una manera también de recordarte ese memento mori que todos tenemos, y también por fascículos. Y sobre todo lo hacían con chicas, con concubinas guapas, aunque con su estilo ese japonés, que no es tan realista, pero realista me refiero que no te lo hace tan cercano, pero es alucinante, os lo recomiendo que lo veáis porque llega a todos los estados, y me inspiró eso a hacer la parte final de este relato, pero llevándolo a mi lenguaje, claro. Pero me gustaba esa idea de la secuencia como parte final también, ¿no? Y como registro de la muerte. Sí, luego además que también tienes como mucho recorrido
en cuanto a que cada uno de los dibujos funciona de manera autónoma. Es decir, te puedes permitir el lujo de no tener que mantener la misma línea estética a lo largo de todo el relato, de ir saltando, ¿no? De dibujos con una composición, con una técnica, con una Eso, factura. al final tu voz va a salir, quiera o no quiera, aunque queramos combatir a veces con ella. Pero da mucho ritmo al libro. Y entonces, bueno, quise divertirme, David, hacer eso. Dije, voy a centrarme en dibujos de línea. No sé si conocéis mucho a Bernie Wrightson, que era uno de mis grandes maestros, el de que hizo Frankenstein, y un clásico. Y claro, yo quería divertirme, darle también al público, no es que piense en el público, pero sí se piensa, pero porque no quiero darle tampoco toda una misma técnica, sino bueno, pues si disfruto con todas las que sé, ¿por qué no llevar una misma línea? Mientras que el concepto a una, ¿no? De hecho el relato ya es el hilo conductor, por tanto la gente no creo que se pierda, porque le cambia un poco de registro. Entonces, bueno, es una manera también, sobre todo, de pasármelo bien y de disfrutar como dibujante, ¿no? Lo que te sorprende página a página, porque no te encuentras el mismo registro en la siguiente, y en la siguiente, y dices, vale, ¿y ahora cómo representa esta escena? Sino, o sea, la propia factura del dibujo cambia. Y a veces como, claro, este que está hecho a lápiz, podría haber sido a tinta, podría haber sido a acuarela. Pero a veces hago ese ejercicio mental de decir, ¿qué me apetece ahora? ¿Cómo lo haría? Porque esto te lo puedes imaginar en acuarela, te lo puedes imaginar en tramas de línea, de tinta. Pero digo, ahora me apetece hacerlo de esta manera. O en algunos casos sí lo he hecho en dos direcciones diferentes, el mismo, pero digo, me quedo con este, creo que va bien al ritmo del relato. Y quería volver a lo de antes, también como ejercicio personal, lo de quemar un dibujo y matarlo, por así decirlo, es porque también te ayuda personalmente al desapego de las cosas, ¿no? Entonces, a lo que volvíamos antes de la muerte, ¿no? De que si está presente nos va a tocar a todos, ¿qué más da que un dibujo tuyo se vaya al carajo, ¿no? Es una manera también de enfrentarte a eso, ¿no? Y registrarlo. Y ese dibujo no existe, entonces está guay, que no está físicamente, pero está en el libro, ¿no? Queda registrado como la voz de Robert, ya está, ¿sabes? Así. Pues trabajar el desapego, ¿no? Claro, es trabajar el desapego y que no deja de ser un ejercicio de domesticar el ego. Y nada, si tenéis alguna pregunta que queráis hacerme también, ¿sabes? Algunos que seáis, si hay dibujantes por aquí, estoy abierto a todo. O si tú quieres comentarme algo, David, que hacerme una pregunta. No, pues, yo traía apuntes para rato, nos quedamos solos aquí. Pero bueno, quizás el primer acercamiento a Poe, ¿no? O sea, yo recuerdo perfectamente cómo entré en la literatura de terror. Y se lo debo a una persona que está aquí. Porque bueno, pues yo tenía ese punto de estudiante con poco éxito y me pasaba mucho tiempo en retiros espirituales en mi habitación. Básicamente, o sea, lo que debía ser castigado sin salir. Y bueno, pues realmente era como accedía a todo, ¿no? A Poe, a Lovecraft, a Mary Shelley, a Stoker, a Michael Moorcock, Tolkien y demás, ¿no? Y eso te llevaba además, no solamente es leerlo, sino imaginarlo y a vomitarlo sobre el papel, ¿no? A dibujarlo. Entonces, ese acercamiento yo creo que es como muy temprano, o sea, te marca desde muy joven y te lleva, bueno, pues, Claro. pues a ser, ya está donde estamos, ¿no? Sí, bueno, y también lo que hemos estado comentando antes de estamos codificando, ahora que me estoy dirigiendo a vosotros del cine, de la FPV, cuando hemos estado viendo el guión estos días atrás, todos hemos estado ahí, cada uno teníamos nuestros planos, nuestra historia, y realmente el proceso es el mismo, tío. Lo que pasa es que luego tienes que hacer tus apuntes. Yo pienso mucho cuando leo, pues, por mi cultura de dibujante, pienso mucho en lo visual. Y en el cine, pues, lo hacemos también. Cuando leemos un guión, pues me pasa igual con este relato. Ves las imágenes, cómo la construye, haces tus pequeños bocetos y vas empezando a modelar esa imagen y también, como aprendido con vosotros lo de matar al hijo, ¿no? En el guión, cuando algo te quiere abrazar una idea, un concepto que quieres tenerlo en tu película, también es bueno decir, no, me lo cargo porque creo que funciona más para lo general. Y vamos modelando, es un proceso muy bonito
porque hay que verlo con mucha fluidez. Aunque tengas una idea en la cabeza, luego te puede llevar la aventura hacia otro lado. Y claro que yo me imaginaba a Valdemar de esta manera, pero no me imaginaba a esta ilustración. Te lo va dando pues los bocetos, va dándole vueltas, dejas macerar las cosas, vuelves a ello, a reencontrarte y al final vas creando ese universo visual. Pues aquí Ismael se explica muy bien, pero no sé, una preguntita, algún comentario, ¿no? Venga, Manuela, que tú eres la... Yo tenía una pregunta. Dime. Es más, ¿cómo es un poco a nivel, en plan, ser ilustrador a nivel profesional? En plan, ¿cómo es eso? Porque yo, por ejemplo, yo trabajo en el mundo de la animación. Entonces, es una gestión, o sea, es una cosa. Entonces, ¿cómo es el mundo de la ilustración? En el sentido de, pues eso, porque en la animación también pasa que es muy inseguro en muchos temas, entonces dices, joder, es que me encanta lo que hago, me encanta tal, pero es que igual me paso temporadas largas sin trabajo, dices, tal, en plan, ¿cómo se gestiona eso? Dices, a la hora de hacer este trabajo, dices, tan guay, dices, Vale. me flipa, pero ¿cómo se gestiona eso? Porque en la vida del Gestionar artista, para llegar a esto. Claro. Para llegar a una editorial y que te digan... sí, para poder llegar a vivir de esto, me refiero, porque la vida del artista es, no sé... Bueno, es a ver, te particularmente explico. bonita. Vivir no se vive de esto, Vale, ¿vale? sí. Eso, pues, No se vive de ilustrador hasta que, a ver, seamos pragmáticos y claro, de la ilustración no se vive enteramente. A ver, yo acabo de entrar bien en el mercado. Yo he hecho muchas cosas de portada, que eso te lo pagan lo que vale esa Sí. ilustración, no te lo pagan. Esto en este caso es por derechos de autor, ¿vale? Y por derechos de autor te llevan muy poco aquí, ¿sabes? Un 8%, un 10%, depende de los años que estés con ellos. Pero Ya podéis comprar libros. no, pero que si se vive, yo vivo de esto emocionalmente, Sí. pero vivo de la docencia, yo doy clase de dibujo. Ahora mismo estoy tomando un año sabático y estoy aprendiendo cine con todos mis compis de ahí atrás. Pero tienes que buscarte una alternativa económica para poder hacer lo que realmente quieres o de lo que quieres vivir. Es decir, de la animación podrás vivir. Yo también estudio animación y sé cómo va el mundo. Y volvemos a lo de antes de la industria y el arte, sí. ¿vale? Y esa pelea continua y eterna, ¿sabes? Claro, la animación, mucha gente pensará animación y lo primero que te viene es la Cartoon Network, todo está, lo que hay en Netflix, hay cosas muy buenas, ojo, pero no te ponen a, yo qué sé, hay tantos animadores, los rusos, ¿lo conoce alguien los animadores rusos? O los polacos, esa gente son mortales, o los americanos underground, como esta mujer que hace dibujo a lápiz, ahora no caigo del nombre de ella, o Bill Plimpton también, otro que es Sí. totalmente animación de autor, ¿no? Que eso no lo vas a ver en la industria. Claro, yo no sé esta gente cómo vivirán, pero claro, son sinceros ante su obra. Y para ser sincero ante tu obra tienes que apartar un poco tu camino como querer vivir de esto. Porque si yo hubiera querido vivir de esto, me hubiera dedicado a hacer otro tipo de ilustración, que he hecho muchas cosas, diferentes estilos, para cine también, para corto. Pero realmente me acerqué a Minotauro, precisamente Fátima, que es mi pareja, que me dijo, Ismael, haz algo ya sincero, tuyo. Me hice un proyecto propio que quiero sacar ahora por crowdfunding, que era de mitología andaluza, de rescatar cuentos y mitos populares, y eso fue lo que yo le presenté a Minotauro para ver si me lo editaban, ¿eh? Ojo, lo mandé así, me hice mi lista, porque ya me hice un trabajo que yo realmente me veía, digo, este soy yo, no lo que voy picoteando, porque a veces tiras de tu técnica, ojo, y ahí no creo que seas artista del todo, ahí eres técnico, y aprovechas tu técnica para decir, bueno, pues si me van a pagar 200 euros por hacerle un dibujito, un pollo, para una pollería, porque no tiene que hacer, ¿sabes? O para una lavandería en Australia, y muñequito así, dice, vale, pues lo hago.
por el dinero. Pero si realmente quieres vivir de lo que realmente sinceramente haces, tienes que sacrificar, dedicarte a otra cosa, sea docencia, por lo pronto, y paralelamente con esto. A no ser que vaya a hacer dibujos animados para Pixar, que ahora Pixar está así, ¿sabes? Pues está todo bien, ¿no? Entonces, claro, hay que jugar con esas cosas. Pero ya sabemos que la vida del artista es pedregosa. Antes lo comenté con David, es una bendita condena. Estamos todos los días maquinando, joder, ¿sabes? Antes hablamos y ahí estoy preparando ahora un dossier para no sé qué, Estados Unidos. Digo, oye, no paramos, tío, con esta mierda, pero la necesitamos Lo tanto. peor es que no aprendemos. Somos yonkis de, yo qué sé, de este camino, ¿sabes? Saber también eso, domesticar el ego y darte cuenta de que esto es al final una aventura bonita y hay que sacrificar cosas y estar jodido. Pero es que estando jodidos cuando sabes las cosas buenas, ¿sabes? ¿Tú lo sabes, no, Manuela? Es que no somos unos grunges, tío. Y nada, si tenía otra preguntita, pues lo que queráis. Bueno, yo quería preguntarte, ahora viendo, yo también soy muy fan de Poe, bueno, de la estética gótica y demás, quería preguntarte qué otros artistas, escritores o en general artistas te gustaría en un futuro ilustrar, o ya no solo a nivel comercial, sino que otros artistas te pueden inspirar. Así de escritores, me encantaría Gustavo Adolfo Bécquer, tío, ¿sabes? Tengo, también como de pequeño tenía esos libros de Gustavo Doré, que tanto alucinaba con tanto como sus relatos como los dibujos de Doré, y me gustaría hacer algo de él, de Gustavo Adolfo Bécquer, ese romanticismo que me gusta, ¿no? Entre los fantasmagóricos, la muerte, la vida, el amor, todo está ahí haciendo cadena. Y creo que Bécquer es uno de los que me gustaría hacer también. Aunque hay tantos también, claro, Lovecraft también me lo pediría. Pero yo creo que es lo que comento a veces, tío. Después, ahora tengo que hacer otro de Poe, lo digo aquí en primicia. Estaba esta tarde también haciendo algunos bocetos, porque ya me han encargado el segundo volumen con otros 3 relatos, ya caben 3 ahora, en este mismo formato. Y claro, pero después de esto, a mí me apetecería hacer algo erótico, con muchos colores, con glitter y, ¿sabes? Porque erótico festivo, tío, ¿sabes? Porque esto requiere una digestión emocional, ¿sabes? Y bueno, todo se dará, pero ahora mismo ando con Poe, que está bonito, la simbiosis. ¿Alguien más? ¿Tú vas a hacer una pregunta o qué? De momento no. Vale. Pues nada, como queráis, ahora sí, ya no sé qué tiempo es, me he puesto un reloj decimonónico para las presentaciones y no va. Está parado, pero eso es lo bonito de que el tiempo se pare. Ayer discutí con un amigo mío, ¿sabes? Y dice, es que me ha hecho el dibujo de Robert en 20 minutos. Digo, me da igual los 20 minutos. En el arte no debemos hablar de minutos. A ver, es cierto que cuando trabajamos con industria tenemos un deadline, que el deadline a veces nos gusta, nos da presión, pero lo realmente bonito es que se nos pare el arte y que no contabilicemos tantos pasos, coño, ¿sabes? Es así. Bueno, Pues nada. como queráis. Si queréis concluimos y hacemos los dibujitos. No tiene nada más, yo creo que pasamos ya al momento de Muchas firma de gracias autor. por venir.